Es maravilloso cuando logramos llevar las cámaras para captar para ustedes algo que tenga que ver con las raíces nuestras, con el desarrollo de la artesanía auténtica de nuestro país. Hoy hicimos que nuestras cámaras fueran hasta el claustro de artesanías de Colombia. Del techo al suelo están colgadas en el claustro del Museo de Artes y Tradiciones las hamacas de Morroa. Unas más grandes, otras más pequeñas, pero todas como una demostración de esa tradición milenaria ya, de los tejidos de las tribus de Zenú. Porque Morroa, que pertenece a la zona central del departamento de Sucre, está en la serranía de San Jerónimo, donde empiezan las sabanas. Desde tiempo inmemorial, las mujeres han sido quienes tejen las hamacas. Hamacas que están presentes en los momentos cruciales de la vida, primero de las tribus y ahora del pueblo. Presentes en el matrimonio, en la muerte, en la vida cotidiana. Fray Pedro Simón dice, y la señal de quedar efectuado el matrimonio era enviar él a ella una hamaca, y ella a él 2 tejidos de algodón, y según la mayor o menor nobleza de los novios, era la fineza de las telas de las hamacas, esas que están tejidas acá. Esa hamaca que se encuentra por todas partes, esa hamaca que ahora vemos una vez más guindada, como se dice en los términos costeños, en la carátula del libro que nos presenta la última obra de García Márquez, hablando de nuestro libertador. Un libertador que derrotado, envejecido, quería llevar como parte esencial de su equipaje una hamaca de Morroa, que lo meciera al vaivén de las aguas del Magdalena en su viaje triste hacia el final. Una hamaca que llegó con él a San Pedro Alejandrino. Una hamaca que lo acompañó a él, como a tantas gentes de nuestra tierra, en instantes absolutamente esenciales de su vida. Bueno, pero hablemos un poco más de las hamacas, ya que estamos acá en el claustro. Hablemos con Cecilia Duque. Ella ha tenido a su cargo es la organización de todo esto, junto con el resto de personas que le colaboran. Y ella nos va a comentar un poco más sobre la razón de la exposición que estamos viendo. Cecilia, yo hablaba del texto de Fray Pedro Simón y decía que esto del tejido de las hamacas es una tradición milenaria. ¿Es cierto esto? Sí, es milenaria y además su origen es muy importante recordarlo. La cultura caribe fue la primera cultura que empezó a idearse un sistema de hamaca entre los árboles y al comienzo lo hizo con bejucos. Después ya cuando vino el invento del telar, que también es un telar vertical, por consiguiente es un telar de origen precolombino, que trabajaban y que trabajaron durante muchísimos años los indígenas y que aún hoy estas mismas artesanas que trabajan las hamacas, que son originarias de la cultura Zenú, pues más o menos se dedican 3/4 partes de su tiempo a elaborar estos tejidos. El telar se llama aruac, pero hay una tribu que se llama aruacos. ¿Tiene que ver lo uno con lo otro? No, esta es de la cultura Zenú. Ajá. Y tiene una tradición muy linda Morroa, porque aunque en San Jacinto también se hacen hamacas, los morroanos tienen el orgullo de sentir que el tejido de ellos es mucho más compacto y de que ellos, a pesar de la competencia y de que los precios más bajos en otras regiones donde se pueda vender hamacas, podría ir en demedro de su comercialización. Sin embargo, ellos siempre han pensado, ellas, las mujeres sobre todo, que entre más fino el tejido, mejor se vende la hamaca y más lo quieren los hombres. Ustedes tienen una serie de textos que realmente son muy importantes. Hablan, por ejemplo, de cómo la hamaca era algo que pertenecía al rito funerario. Sí, y era una de las características de esta cultura, de que cuando moría una persona, y según su rango y según la calidad, por supuesto, de la hamaca, pues envolvían a estas personas para enterrarlas. Y entre estas mujeres todavía la hamaca sigue desempeñando un aspecto cultural muy importante. En la hamaca no duermen sino los hombres, las mujeres no duermen, las mujeres duermen en cama. Y en cada casa hay guindadas aproximadamente unas 3 o 4 hamacas si hay 3 o 4 hombres en la casa. No puede ser, pero entonces hay una tradición, hay algo escrito, no sé si también de Fray Pedro Simón, en que dice que una princesa dormía o se recostaba en la hamaca y que para bajarse sus pies no podían tocar el suelo, sino que había otras indígenas que estaban
boca abajo en el suelo para que ella las pisara al bajar de la hamaca. Pero en ese momento sí estaba una mujer en la hamaca. Sí, en ese momento era la hamaca nupcial. Entonces, pues tenía todas esas prerrogativas la mujer. Sin embargo, hoy en día, la única persona que utiliza la hamaca entre la cultura de los, en el caso concreto de Sucre, de Morroa, son los hombres. Qué cantidad de privilegios, por Dios santo. Y ellas teje que teje y ellos disfrute que disfrute. ¿Cómo les parece a ustedes? Pero la verdad es que esto es una belleza porque tienen una cantidad de dibujos, de ideas. Es decir, es impresionante lo que ellas logran. ¿Quién las dirige? ¿Esto es simplemente inventiva personal? Sí. Es inventiva personal y no son dirigidas por nadie. Esto lo heredan los niños, las niñas, que son las que empiezan a trabajar desde pequeñas, desde los 5 años, haciendo sus pequeñas fajas en telares muy pequeños también a la altura de ellas. Y luego van aprendiendo a mezclar los hilos y los colores y la viveza de los colores es parte de su cultura, es parte de lo que ellas llevan dentro en ese diseño tan maravilloso que hacen de las hamacas. Nosotros organizamos un grupo allá desde hace unos 10 años, que son unas 120 mujeres, porque también hay que tener en cuenta que prácticamente la mujer es la que sostiene el hogar la mayoría de las veces. ¡Qué barbaridad! Sí. Y entonces, pero ellas mezclan los colores, hacen todo ellas. Y todo, es decir, los colores, las anilinas, ¿cómo consiguen todo esto? Pues fue necesario organizarlas para que ellas pudieran hacer frente a un problema muy serio que había allí en materia prima. De materia prima y de intermediarios. Habían unos intermediarios que eran lo que ellas llaman las acaparadoras y pagaban, pues cuando nosotros llegamos allá hace 10 años, 600 pesos por una hamaca en la que utilizaban 2 semanas trabajando aproximadamente. Entonces, nosotros prácticamente doblamos el precio de las hamacas desde el primer momento y eso también obligó a las acaparadoras a tener que subir los precios, pero lo que pensábamos era que necesitaban tener un precio mucho más justo por sus productos. Y luego ya las organizamos y tienen su sede, tienen un lindo restaurante donde atienden a la gente que va allí, incluso ellas compran artesanías también de otras partes del país y promueven allí, hacen una labor cultural y social muy importante. Hay otra cosa, ellas tienen además en los dibujos una clara influencia, usted lo dijo hace un momento, precolombina, se la han ido transmitiendo de unos a otros, ¿no es verdad? Sí, esto ha sido por generaciones. Cuando uno habla con las personas mayores de 80 años, se le pregunta de dónde aprendió el oficio, dice, mi mamá me enseñó, pero mi mamá lo aprendió de mi abuela. Es decir, todo, ha sido una tradición manual. Sí. Bueno, la verdad es que esta es de las exposiciones que nosotros no podemos perder, no debemos perder. Estas son las cosas importantes del país, las que pertenecen a nuestras raíces, que debemos, por supuesto, conocer. Por eso queríamos presentarles rápidamente la exposición, como les dije, del claustro del Museo de Artes y Tradiciones en la calle Séptima con la carrera octava. Gracias a Cecilia Duque por la hospitalidad que nos ha dado para llevarles a ustedes esta nota en nuestro correo. Siempre estamos muy contentos.